puntos. Cada año en nuestro país se tiran 1,2 millones de toneladas de comida a la basura. Para evitarlo, el Gobierno central está trabajando en un proyecto de ley de desperdicio alimentario que va a obligar a supermercados, bares y restaurantes y también a establecimientos turísticos a activar medidas para darle una segunda oportunidad a la comida. Saludamos ya a Alonso Fernández, que es secretario general de ASFICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, señor Fernández, esta norma va a afectar en el caso de su sector por igual a todos los supermercados, es decir, independientemente de que hablemos de una tiendita de barrio o una gran cadena. Afecta de forma distinta, salvo, vamos, al menos por lo que conocemos hasta la fecha, porque entre otras cosas todavía tiene que tramitarse en el Parlamento. Pero en principio afecta a aquellas tiendas de más de 1.300 metros cuadrados que sí que les obliga en relación con las otras más pequeñas a establecer un protocolo, un contrato en sí con entidades no gubernamentales para poder hacer una distribución de los alimentos sobrantes. Precisamente ese es uno de los aspectos que recoge este proyecto de ley, esos convenios de colaboración entre los grandes supermercados con los bancos de alimentos o las ONG. ¿Esto ya se hace en algunas cadenas? Muchísimos años realizando esos acuerdos con las ONG. De hecho, básicamente se nutren precisamente de los supermercados, las ONG, para la distribución de alimentos a las familias menos favorecidas. Por tanto, es algo que ya se lleva haciendo durante muchísimos años. Quizás, y vamos a ver, ya digo, en el trámite parlamentario lo que ocurre, la diferencia puede estar en los productos no frescos, en los productos frescos precisamente, es decir, aquellos productos que necesitan un transporte más adecuado en relación con las circunstancias del producto, como es el mantenimiento de una temperatura concreta. Porque ahora mismo, ¿cuáles son esos productos mayoritarios que se donan desde los grandes supermercados hacia estas entidades sociales? Principalmente los productos de alimentación seca, enlatados, aquellos productos que no necesitan una temperatura controlada, porque está claro que todo eso lo que conlleva luego es una distribución, una logística mucho más especializada para los productos que conllevan frío, ¿no? Bien congelados o simplemente que necesiten determinadas temperaturas para el transporte y la entrega en condiciones de salubridad para las personas. ¿Y qué pasa con esos productos frescos cuando ya a lo mejor no tienen un aspecto óptimo para la venta o cuando directamente ya no están buenos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, eso cada día se ha ido reduciendo. Es importante destacar que el propio preámbulo, al menos el anterior, en la exposición de motivos de la ley, ya está indicando dónde se produce el desperdicio alimentario, cuya cuantía importante, en torno al 50%, se produce en casa, en el domicilio. Luego pasaríamos a la industria, pasaríamos al sector agrícola y, por último, al sector de la distribución alimentaria, que es nuestro caso, en el que estamos hablando en torno al 5% en el cómputo total del desperdicio alimentario. En la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos alimentos lo que se llevan es a otras transformaciones, en mermeladas o en productos sustitutivos, y en el último de los casos, que además así incluso está prevista en la propia jerarquía de la norma, a la reutilización como compost en el último caso, ¿no? Eso ahora mismo es una cuestión voluntaria, pero este proyecto de ley, si sale adelante, lo fijará como una obligación, esa cuestión de transformar los alimentos que ya no son óptimos para el consumo humano en otros derivados, como decía usted, como mermeladas o zumos. Esto ahora mismo, que es de manera voluntaria, ¿quién se encarga de hacerlo? ¿Las propias cadenas de supermercados o se les entrega a empresas colaboradoras? ¿Quién corre con ese gasto? No, esos son acuerdos entre las empresas, en este caso los supermercados y sus proveedores industriales. A través de esos acuerdos, cómo se gestiona la forma en la que se entrega esas mercancías. Cada vez menos, porque lo claro para el caso de nosotros, de los supermercados, de los establecimientos, es que los ratios en la disminución de la pérdida han ido creciendo año tras año, entre otras cosas porque no deja de ser eso, una pérdida ya no solo de alimentos, sino también de valor económico para los establecimientos. Dentro de ese código de buenas prácticas también se recoge que los supermercados deben incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Esto creo que ya lo hacen algunas cadenas de supermercados, por ejemplo, rebajando también los precios de estos productos que a lo mejor a simple vista ya no son tan apetecibles para el consumidor, pero le pregunto, ¿funciona? ¿Se venden? Sí. Terminan vendiéndose, decía, al final son productos que efectivamente no acaban en la basura, en el desperdicio, sino acaban en su uso. Por tanto, sí que es verdad, y un poco por lo que hemos estado comentando, que todo el contenido actual de esa norma es lo que ya estábamos haciendo. Es como si hubieran venido a nuestra casa, a nuestros establecimientos, hubieran visto lo que hacemos y eso luego se plasmase en una norma. Lo importante de esta norma es que donde empieza a establecer determinados aspectos de interés es en abrir no solo al supermercado, que es el que menos
desperdicia, sino al resto, a toda la incluido, cadena. correcto, incluido incluso la administración pública, ¿no? España cerró el año pasado con un 7,3% de inflación en los alimentos, mientras que Canarias lo hizo con un 10,1%, ese precio de la cesta de la compra. Le pregunto, señor Fernández, ¿esto se justifica única y exclusivamente, por ejemplo, por el sobrecoste del transporte de mercancías, o hay más factores? Porque son casi 3 puntos de diferencia de Canarias con respecto a la península. Hombre, Canarias tiene una situación clara dentro de Europa, ¿no?, en relación con la lejanía, con la fragmentación, y claramente la parte del transporte, que es una de las que también se ha visto notablemente afectada, pues a Canarias nos afecta de igual forma, sobre todo cuando además las mercancías que viajan a las islas ya no solo viajan a una isla, sino que a través de esa isla tienen que seguir entrando al resto de las islas, digamos, no capitalinas. Terminamos en torno al 9,8 en la parte de alimentación. Lo cierto es que en las islas, desde el mes de febrero, se produce una caída importante en relación con los incrementos de precios, y parece que esa es la tendencia afortunadamente. Pero bueno, quizás esto habría que verlo más con la parte industrial o con la parte de la producción agrícola, ya que al final nosotros lo que somos, los supermercados, es un eslabón de la cadena que está precisamente en el final de esa cadena. Por tanto, corresponderá a las diversas circunstancias que han estado produciéndose en el sector industrial o en el sector agrícola para el incremento de los precios desde el origen, ¿no? Ya sabe usted que muchos buques de mercancías están evitando pasar por esa ruta del Mar Rojo para evitar los ataques hutíes de las milicias y prefieren rodear toda África. ¿Tienen ya constancia de que las mercancías lleguen con retraso, vayan a llegar con retraso a Canarias? En principio no para nuestro sector, para el sector de la alimentación, porque pocas o casi ninguna de las mercancías provienen del continente asiático. O sea, de lo que estamos hablando básicamente son componentes electrónicos, materias precisamente para la fabricación o para la elaboración de otros productos tecnológicos, pero no en el caso de la alimentación. Lo que sí que puede ocurrir es que, dado el mayor tiempo de travesía de esos buques, pues los contenedores que van en los mismos tengan más tiempo de estadía dentro del barco y por tanto menos disponibilidad en el mercado global para la utilización de contenedores, y eso al final puede afectar de alguna forma, como ya afectó cuando el COVID, por la paralización de esos contenedores en los puertos asiáticos, al incremento del precio de los mismos. Pues Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. A ustedes por tenernos en cuenta. Buenos días.